Buenas noches tengan, hermanos. La enseñanza de hoy dice: ¿cuándo será la resurrección? La resurrección es cuando Cristo venga. Jesucristo manifestó: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitare en el día postrero. San Juan 6:40-44. Así creyeron sus discípulos cuando Jesús dijo a Marta, hermana de Lázaro: resucitará tu hermano. Y Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. San Juan 11:23-24. San Pablo habla claramente y dice: porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, que quiere decir resucitados, mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, que es el primero, y luego los que son de Cristo en su venida, cuando Él venga y resucitará a los suyos. 1 Corintios 15:22-23 y Mateo 24:29-31. Pablo dice a los tesalonicenses: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos guardado y quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, o sea, a los que murieron. Mas el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 1 Tesalonicenses 4:15-16. Todos los testimonios están en concordancia. La resurrección de los de Cristo será cuando Cristo venga, en el día postrero. ¿En qué testimonios se fundaban aquellos que predicaban que la resurrección ya había sido hecha? No tenían fundamento en las escrituras de profetas y apóstoles. Se habían descaminado de la fe y habían dejado la verdad y no podían permanecer en la iglesia, y fueron excomulgados y muertos. Y así se hace hasta el día de hoy. San Pablo aconseja a la iglesia: por tanto, es menester que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de tribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron, testificando juntamente con ellos Dios con señales y milagros y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hebreos 2:1-4. Pablo dice: porque el reino de Dios no consiste
en palabras, sino en virtud. 1 Corintios 4:20. Se entiende que es la iglesia de Cristo aquella en la cual Dios reparte ministerios por virtud o por poder, tales como sabiduría, ciencia, fe, dones de sanidades y operación de milagros, dones de profecía y dones de lenguas e interpretación de lenguas. 1 Corintios 12, del 4 al 11. Así también evangelistas, pastores, doctores de la doctrina, etcétera, etcétera. Efesios 4:11. De palabra hay muchas congregaciones que se dicen ser el reino de Cristo, pero Dios no testifica juntamente con ellos, con señales y milagros y diversas maravillas, repartiendo ministerios entre ellos y con manifestación del Espíritu Santo, como lo hace en su iglesia. Jesús nos aconseja: mirad que nadie os engañe. Mateo 24:4. Pablo también nos dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis apareceros con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Efesios 5, 6, 8. También Pablo nos advierte sobre el comportamiento y de ser cortados. Cuídense del cortamiento. Pablo nos exhorta: mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado, porque participantes de Cristo somos hechos, con tal que conservemos firme hasta el fin del principio de nuestra confianza, porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no todos. Mas, ¿con cuáles estuvo enojado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Hechos 3, 12 y 19. Temamos pues que, quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca a alguno de vosotros haberse apartado, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos. Mas no les aprovechó el oír la palabra a los que oyeron sin mezclar la fe. Así pues, ¿qué resta que algunos han de entrar en él? Y aquellos a quienes primero fue anunciado no entraron por causa de desobediencia. Procuremos pues entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia.
Hechos 4, 1, 11. Serán avergonzados los que se rebelen sin causa. Salmos 25, 3. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe, sin fluctuar, que fiel es el que prometió, y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin ninguna misericordia. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Sabemos quién dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, y horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hechos 19, 31 y 6 del 4 al 8. Esta es la doctrina enseñada por Cristo a los que hemos de creer para ser salvos. Está escrito: mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed al evangelio. San Marcos 1, 14, 15. Es así, hermanos, como no debemos de separarnos de las enseñanzas que se dan, para que no nos apartemos de la gracia de nuestro Dios. Y esperar, llegado el momento, la resurrección, como lo dice la Escritura y como lo dejó nuestro Señor Jesucristo a los profetas y apóstoles. ¿Por qué?
Porque conocer a Él y a su Padre es vida eterna, hermanos. Como el Hijo de Dios es espíritu, está escrito: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. San Juan 3:6. Antes que el mundo fuese, el Señor Jehová su Padre lo engendró, le dio vida. Es el principio de la creación de Dios. Apocalipsis 3:14 y Colosenses 1:15-18. Antes que el mundo fuese, Él estaba con su Padre. San Juan 17:5 y 1 Juan 1:2. Es así que Él es el verbo de su Padre y Dios. Por Él su Padre se hace oír. Por Él su Padre se hace oír por los hombres. Es su portavoz. San Juan 8:26-28. Como espíritu es mayor que todos los ángeles y mayor que todos los hombres. Él es el primogénito de toda criatura, porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Colosenses 1:15-19. Desde el principio, el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, Dios Hijo. San Juan 1:1-2. De que el Señor Jehová lo engendró y le dio vida, es su Hijo, y como Hijo de Dios, es simiente de Dios. San Juan 1:13. Es así que también que todos los hijos de Dios son dioses. Salmos 82:5-7. Cristo como espíritu es mayor que Abraham. Juan 8:58. Y como hombre es hijo de Abraham. San Mateo 1:1. Como hombre es también hijo de David. Y como espíritu es mayor que David, y como hombre es su hijo. San Mateo 1:1 y San Mateo 22:41-46. Como espíritu es el primer espíritu creado por Dios, el principio de la creación de Dios. Apocalipsis 3:14. El primero de toda criatura. Él es antes de todas las cosas. Colosenses 1:15-17. Es así que Cristo es el Espíritu Santo del Señor Jehová. San Pablo dice: ¿o ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? 1 Corintios 6:19. El que está con nosotros es Cristo. San Pablo nos dice: empero, si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado,
mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Romanos 8:10. San Pablo dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Hechos 3:7-11. El Espíritu Santo que tentaron en el desierto fue a Cristo. San Pablo exhorta a nuestros hermanos israelitas, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron la mar, y todos comieron la misma vianda espiritual, y todos bebieron la misma bebida, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. Empero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis honradores de ídolos como algunos de ellos. Según está escrito, sentóse el pueblo a comer y beber, y se levantaron a jugar, haciendo así del comer y beber y jugar un ídolo. Y ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. 1 Corintios 19. Así queda manifestado con toda claridad que el Espíritu Santo que tentaron en el desierto es al Señor Jesucristo, su Padre, el Señor Jehová. Él también es Espíritu Santo. San Juan 4:24. Él no puede ser tentado de los malos. El apóstol Santiago nos exhorta: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni él tienta a alguno. Santiago 1:13. El Espíritu Santo que tentaron fue Cristo. Pastoreó a Israel. Se dice, en la angustia de ellos, él fue angustiado. Y el ángel, el Espíritu de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días del siglo. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Espíritu Santo, el cual es Cristo, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Es así que, conociendo todas estas cosas, debemos de tener temor de nuestro Señor Jehová, Hijo y Padre, para que no nos descaminemos y podamos ser resucitados para vida con Dios. He aquí, hermanos, que les dejo unos consejos dados por la Escritura. Dice, en el dicho de 2 o 3 testigos conste todo negocio. Números 25:30, Deuteronomio 17:6 y 19:15. 2 Corintios 13:1 y Hechos 10:28.
Socorrer de corazón a nuestros hermanos pobres o con necesidad, hermanos. Deuteronomio 15:7 al 11. Sujetarse a su pastor. Jeremías 3:15, Jeremías 23:4, Efesios 4:11 al 14 y Hebreos 13 al 17. El pastor es atalaya. Si no cumple su ministerio, será responsable si alguna oveja se pierde. Ezequiel 3:17-21. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién en el lugar de su santidad? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Él recibirá bendiciones de Jehová y justicia del Dios de salud. Salmos 3:5. La mujer no vestirá hábito de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Deuteronomio 22:5. No tomarás logro de tu hermano, del extraño tomarás logro, mas de tu hermano no lo tomarás, porque te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Deuteronomio 23:19 al 19. Es así también que cuando prometieres voto a Jehová, o promesa, a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y habrá en ti pecado. Mejor abstente de prometer. Deuteronomio 23. No se quejen unos contra otros, hermanos, porque no sean condenados. Santiago 5:9. Queja es acusar a un hermano o hermana de algo, manifestar con palabras nuestro disgusto por la conducta de nuestro hermano o hermana. No juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza juréis, porque no puedes hacer un cabello blanco negro. Mas sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. San Mateo 5:33 y Santiago 5:12. No se venguen vosotros mismos, antes dad lugar a la ira, porque está escrito: mía es la venganza, y yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, darle de comer, y si tuviere sed, darle de beber, que haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Romanos 12:19-21. No paguen a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si se puede hacer cuanto está en vosotros, tengan paz con todos los hombres. Romanos 12:17-18 y Hechos 12:14. Aquí termina la enseñanza del día de hoy, hermanos.
Dios los bendiga y tenga misericordia de todos nosotros, para que un día, si Él es su voluntad, estemos todos reunidos juntamente con Él. Que tengan buenas noches. La próxima semana les estaré pasando la próxima enseñanza.